Hola, buenas tardes. Ahora, la historia continúa. Nuevo desafío, revelación inesperada y un destino diferente que sigue escribiendo. Bueno, no tengo más que decir, comencemos, esta historia. Capítulo 27, lugar. California, Sierra Nevada. La luz del atardecer se filtraba débilmente a través de las ventanas polvorientas de la cabaña. El viento suave de la tarde agitaba las hojas de los árboles, pero dentro, la atmósfera estaba quieta, tensa. El refugio, aislado en las colinas de California, estaba diseñado para ser un lugar seguro, un santuario donde podían vivir lejos de la mirada del mundo y de los dinosaurios. Sin embargo, para Maisie, ese refugio a menudo se sentía como una prisión. En la mesa de la cocina, Maisie estaba sentada sola, con los codos apoyados en las palmas de las manos. Sus ojos miraban fijamente a un trozo de madera que había encontrado en el bosque, ahora transformado en una especie de dispositivo improvisado que estaba construyendo. Sus dedos ávidos recorrían las piezas, como si el trabajo manual la distrajera de los pensamientos oscuros que no la dejaban en paz. Owen, de pie junto a la ventana, observaba la escena en silencio. Sabía que algo no estaba bien. Había aprendido a leer las señales de Maisie, aunque ella nunca dijera una palabra. Cada movimiento que hacía, cada gesto, parecía una máscara para ocultar algo más profundo. Claire, por otro lado, había estado en el jardín, regando algunas plantas, pero pronto entró en la casa al sentir la tensión que emanaba de Maisie. Claire se acercó con cautela, sentándose a su lado. «Claire, ¿cómo va todo, Maisie?», preguntó con suavidad, intentando romper el hielo. Maisie no levantó la vista. «Maisie, estoy ocupada», respondió en tono frío. Claire frunció el ceño, preocupada por la frialdad en su voz. «Claire, sé que lo estás, pero no me engañes. Algo te preocupa, tú siempre has sido buena con las herramientas, pero hoy no parece que estés trabajando en algo importante. ¿No es así?». Maisie dejó el trozo de madera en la mesa, pero no respondió de inmediato. Respiró hondo, como si al tomar aire estuviera tratando de reunir las fuerzas para hablar. Finalmente, sus ojos se levantaron hacia Claire, y aunque había una chispa de confusión, también había algo más. Una culpa palpable que la consumía. «Maisie, liberé a los dinosaurios, pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no lo era. Murió a mi abuelo, mataron a Iris y también mi madre adoptiva, todo lo que tocamos muere. Y yo, soy la culpable de todo eso», dijo con culpa y tristeza. Owen, que había estado callado hasta ese momento, se giró hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y tristeza. «Owen, Maisie, no puedes cargar con todo eso. Lo que pasó no fue tu culpa. No todo lo que haces tiene consecuencias negativas. Hiciste lo que pensaste que era lo correcto en ese momento». Se acercó y se agachó frente a ella tocando su hombro con suavidad. «Maisie, ¿lo correcto? Las personas están muriendo por mi culpa. No puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de pensar que si no hubiera liberado a esos dinosaurios, todo habría sido diferente». Sus manos temblaban ligeramente mientras las apretaba en puños sobre la mesa. «Maisie, nunca quise que todo esto pasara. Pero, ¿y si es mi culpa?». Claire miró a Owen con pesar y luego miró a Maisie, sus ojos suavemente fijos en ella. «Claire, sabemos que no fue tu culpa, ¿verdad? Nadie podría haber previsto lo que iba a pasar. Tú no creaste a esos dinosaurios. Solo trataste de hacer lo que pensabas que era correcto. Maisie, ¿y qué hay de los científicos? Corney Bulka y Henry Wu. Ellos crearon todo esto. Todo lo que está mal en mi vida es su culpa. Ellos crearon Monstruo, como el híbrido y ese dinosaurio que ellos acabaron a mi familia. ¿Cómo podría perdonarlos?», replicó con tono frío y agresivo. Claire se quedó en silencio por un momento, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar esa rabia. Owen, sin embargo, habló con calma. «Owen, es normal sentir odio hacia ellos. Pero el odio no cambiará lo que pasó. Lo único que podemos hacer es seguir adelante y proteger lo que tenemos ahora». Maisie lo miró fijamente, sus ojos llenos de ira contenida. «Maisie, ¿seguir adelante?
¿Con todo lo que he perdido? No sé si puedo. Owen se quedó en silencio por un momento, antes de ponerse de pie y mirar a Maisie a los ojos. Owen, te prometo que, mientras estemos juntos, siempre vamos a cuidarte. Pero tienes que empezar a vivir por ti misma, Maisie. No por el pasado, ni por lo que no puedes cambiar. Tienes que vivir por lo que te queda. Y no es poco. Maisie no respondió inmediatamente. En su corazón había una batalla interna, entre la ira, el dolor y la culpa. Pero algo en las palabras de Owen tocó una fibra sensible. Tal vez no podía cambiar lo que había hecho, pero podía, por lo menos, decidir qué hacer ahora. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y se levantó de la mesa, mirando por la ventana. Maisie. Lo intentaré, murmuró, casi un susurro. Claire sonrió débilmente, sabiendo que no era una solución mágica, pero era un paso hacia adelante. Owen asintió con la cabeza, confiado en que, aunque el camino sería difícil, Maisie no estaba sola. Al día siguiente, el viento golpeaba suavemente las ventanas de la cabaña. Afuera, el cielo gris parecía anunciar una tormenta. Dentro, el ambiente se sentía cargado de algo más pesado que el clima. Maisie estaba en su habitación, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, manipulando una pequeña pieza de metal que había estado puliendo durante horas. Su mirada, aunque fija en lo que hacía, estaba ausente, atrapada en los recuerdos. Él y Mills. Sabías que serían un problema, pero no esperaba que ustedes dos se encariñaran con algo que ni siquiera es real. La voz de Ellie Mills seguía grabada en su memoria, como un eco que no se apagaba. Ellie Mills. Benjamin Lockwood nunca tuvo una nieta. Maisie no es su nieta. Él solo quería recuperar a su hija. Pero como la ciencia avanza y el dinero no es problema, la creó. Esas palabras, aunque pasaron 4 años, seguían clavadas en su cabeza como espinas. Ella sabía que era diferente. Su fuerza no era normal. Había doblado las herramientas de metal sin querer. Y a veces, su cabeza funcionaba de formas que asustaban incluso a Owen. Diseños, ideas, soluciones, simplemente aparecían en su mente como si fueran recuerdos de otra vida. Pero no sabía por qué. Benjamin nunca se lo dijo. Ni Melissa. Claire no lo sabía. Y Owen, aunque trataba de protegerla, no tenía respuestas. Un sonido de motor la sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana. Franklin y Cía Rodríguez llegaban en su viejo jeep, saludando a Claire y Owen al bajar. Maisie se levantó despacio. Era su oportunidad. En el comedor, Claire y Cía conversaban animadamente, mientras Owen ayudaba a Franklin a bajar algunas cajas del maletero. Maisie los observó desde lejos, esperando el momento adecuado. Cuando Franklin se quedó solo, acomodando algunos suministros, se acercó en silencio. Maisie. Franklin. Llamó con un tono casi susurrante. El hombre se giró de inmediato, sobresaltado al verla tan cerca. Franklin. Ah. Maisie, ¿no te escuché venir todo bien? Dijo nervioso. Maisie asintió. Su expresión era difícil de leer, como casi siempre, pero había algo en su mirada que lo puso incómodo. Maisie. ¿Podemos hablar? A solas. Franklin miró alrededor. Claire y Cía estaban distraídas, y Owen se había metido al cobertizo. Asintió, aunque un poco desconfiado. Franklin. Claro, vamos afuera. Caminaron en silencio hacia un costado de la cabaña, donde el bosque empezaba a espesarse. Se detuvieron junto a una vieja cerca de madera. El lugar era tranquilo. Nadie los oía. Maisie lo observó en silencio unos segundos, como si eligiera bien sus palabras. Luego habló, con la voz suave pero directa. Maisie. Quiero pedirte un favor. Franklin ladeó la cabeza, cruzándose de brazos. Franklin. ¿Qué tipo de favor? Preguntó, aunque la respuesta ya le daba mala espina. Maisie. Necesito que vayas a la mansión Lockwood. Quiero que busques cualquier cosa que me diga quién soy. Archivos. Documentos. Cualquier información que tenga que ver conmigo, dijo sin rodeos. Franklin frunció el ceño y dio un paso atrás. Franklin. Maisie, eso es una locura.
La mansión está abandonada. Está llena de escombros y quién sabe cuántos dinosaurios. Es peligroso. Maisie. Lo sé. Pero necesito respuestas. Hay cosas que nadie me ha contado. Respondió con calma, aunque su mirada tenía una intensidad fría. Franklin soltó una risa nerviosa. Franklin. ¿Claire sabe que estás haciendo esto? Maisie negó despacio. Maisie. No. Y no quiero que lo sepa. Claire y Owen quieren protegerme, pero no pueden entender esto. Franklin la miró, sintiendo un nudo en el estómago. Franklin. ¿Por qué ahora? ¿Qué estás buscando exactamente? La chica bajó la mirada un momento. Maisie. No sé qué soy. No del todo. Ellie Mills dijo que era un clon. Pero, hay algo más. Lo siento en mí. Mi fuerza, la forma en que pienso. No es normal. Benjamín no me dijo nada antes de morir. Y Melissa, ella murió protegiéndome. Quiero saber la verdad, dijo con seriedad y descubrir la verdad. Franklin tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. Franklin. Maisie, si hago esto, no te prometo nada. Responde con resignación y dudas. Ella lo miró directamente. Sus ojos reflejaban determinación. Maisie. Solo inténtalo. Por favor. Franklin suspiró largo, mirando el bosque como buscando una excusa para decir que no. Pero al final, asintió despacio. Franklin. Bien, pero necesito un par de días para prepararme. Maisie. Te esperaré. Dijo Maisie con un leve gesto, casi un asentimiento. Se quedó allí en silencio, mirando cómo Franklin regresaba hacia la cabaña. Ella no lo siguió de inmediato. Se quedó contemplando el horizonte, donde el cielo se oscurecía cada vez más. Sabía que ese viaje cambiaría todo. Y estaba lista para enfrentar la verdad. Unas semanas después. Había pasado una semana desde la última vez que Franklin estuvo allí. Maisie se había mantenido ocupada, pero la incertidumbre aún le carcomía la mente. Esa mañana, mientras estaba sentada en el porche de la casa mirando al horizonte, escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Se levantó con rapidez, reconociendo el motor. Era Franklin. El jeep se detuvo frente a la casa y Franklin bajó apresurado, con expresión seria. Sostenía un cuaderno grueso de tapas oscuras en una mano, algo polvoriento. Le entregó el diario a Maisie con cuidado, como si fuera algo frágil. Ella lo tomó en silencio, notando el peso que tenía, no solo físico, sino emocional. Franklin. No encontré los informes, ni documentos, ni archivos. Alguien se encargó de borrar todo rastro. Pero, encontré esto entre las cosas de tu abuelo Benjamín. Es su diario personal. Quizás haya algo ahí. Después, el sonido del motor del jeep de Franklin se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio pesado. Maisie permaneció un momento inmóvil en el porche de la cabaña, observando cómo el vehículo desaparecía entre los árboles. Luego miró el diario que sostenía entre sus manos, apretándolo con fuerza. Sus dedos estaban tensos, los nudillos blancos. Volvió a entrar sin mirar a Claire ni a Owen. Sabía que estaban allí, intercambiando miradas preocupadas, pero no le importaba. Cerró la puerta de su habitación tras de sí, echó el pestillo y apoyó la espalda contra la madera durante unos segundos, respirando hondo. Intentando calmar el temblor que se apoderaba de sus manos. No funcionó. Se sentó sobre la cama y encendió la lámpara de su escritorio. La luz cálida iluminó el diario gastado de Benjamin Lockwood mientras lo abría, esta vez con una mezcla de ansiedad y temor. Pasó las páginas rápidamente al principio. Nada de eso importaba ahora. Los recuerdos de su abuelo, los días con Charlotte Lockwood, los inicios del parque, lo que buscaba estaba más adelante. Y cuando lo encontró, fue como un golpe directo al estómago. Charlotte Lockwood, su madre, había muerto en 2007. El accidente de tráfico. Benjamín jamás lo superó. Maisie. Debe haber una manera. Maisie leyó esas palabras en voz baja, casi en un susurro quebrado. Los contratos con científicos comenzaron poco después. Henry Wu. Corney y Bulka. Maisie sintió que su respiración se volvía pesada al ver ese nombre escrito con la caligrafía firme de su abuelo.
Benjamín del diario. Corney quiere llamarla M02. Ha modificado el código genético. No ha dicho qué ha agregado. Dice que es clasificado. El diario temblaba en sus manos mientras avanzaba con los ojos nublados por lágrimas. Benjamín había intentado detenerlo. Había discutido con él. Pero el daño ya estaba hecho. Ella no era simplemente una copia de Charlotte. Era otra cosa. Un experimento. Una versión mejorada. Un número de serie. M02. Maisie. Son unos monstruos, susurró, su voz apenas audible. Cerró el diario de golpe y se quedó allí, con los ojos clavados en la madera vieja de su escritorio. Sintió un ardor en el pecho, que subía por su garganta. El dolor de la pérdida de Melissa, la desesperación en la mansión Lockwood, mientras todo se derrumbaba a su alrededor, el terror de ver morir a Iris, el miedo que la había paralizado entonces, ahora ardía como un fuego que pedía salir. Se limpió las lágrimas de un manotazo brusco, enfadada incluso con sus propias emociones. Pero no podía detenerlas. Las lágrimas seguían cayendo mientras sus dedos se cerraban lentamente en un puño. La madera crujió debajo de su mano. Cuando se dio cuenta, su puño había dejado una marca profunda sobre el escritorio. No le importó. Su respiración era irregular. Una parte de ella quería gritar, pero no lo hizo. Se obligó a guardar silencio. Como siempre. Como había aprendido a hacer. Pero dentro sentía que algo se rompía. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, los árboles se mecían con el viento frío de la tarde. Sus ojos seguían húmedos, pero ahora estaban fijos, duros. Fríos. Sabía quiénes eran los responsables. Sabía quién había jugado con su vida como si fuera un experimento de laboratorio. Corney Burke. Henry Bru. Su mandíbula se tensó. Por primera vez en su vida, Maisie sintió odio. Un odio puro, ardiente, que la llenaba de energía. Quería encontrarlos. Quería mirar a Corney a los ojos. Y matarlo con sus propias manos. El miedo que la había dominado durante años ya no tenía espacio. No después de saber la verdad. No después de perderlo todo. Sus ojos se cerraron un momento, conteniendo el temblor de su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Buscaría a Corney. Buscaría a Bru. Y haría que pagaran. Apretó los dientes, aún sintiendo las lágrimas secarse en su piel. Se volvió hacia el escritorio, donde el diario seguía abierto en la página que hablaba de su creación. Extendió la mano, y con un trazo firme arrancó esa hoja. Se la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Era el primer paso. Pronto, llegaría el siguiente. Mientras en el lugar helado. McCarthy, Valle de Granger St. Elías en Alaska, el viento soplaba fuerte esa mañana. Las copas de los árboles milenarios del bosque crujían bajo el peso de la nieve, como si protestaran por el interminable frío del invierno. La bruma cubría casi todo, envolviendo la vasta extensión del McCarthy en un velo blanco e inmóvil. Casi no había señales de vida en kilómetros a la redonda. En un rincón oculto entre acantilados y montañas, lejos de la mirada de los hombres, había una cueva lo bastante amplia como para albergar a un gigante. El acceso estaba parcialmente bloqueado por placas de hielo y troncos caídos, pero aún quedaba espacio suficiente para que algo inmenso pudiera entrar y salir sin dificultad. Dentro de la oscuridad de esa caverna, Fierce, el Giganotosaurus, permanecía inmóvil. Sus ojos ámbar, antaño llenos de un brillo desafiante, ahora reflejaban una quietud profunda. Respiraba con lentitud, exhalando nubes de vapor que se desvanecían en el aire helado. Su cuerpo, marcado por cicatrices y el paso de los años, mostraba signos claros del tiempo. 30 años habían pasado desde su nacimiento, o quizás desde su creación. Él nunca había sabido bien cuál de las dos era la verdad. A pesar de la edad, seguía siendo imponente. Sus músculos aún conservaban la fuerza para derribar árboles y aplastar a cualquier presa. Pero en esos últimos años, su vida se había reducido a la supervivencia en el silencio y la soledad del norte. Lejos de los rugidos, lejos de las persecuciones.
Ahora cazaba solo cuando era necesario, desplazándose lentamente, con la prudencia de un animal. Una ráfaga de viento golpeó la entrada de la cueva, removiendo la nieve del umbral. Fierce abrió los ojos de nuevo. Movió lentamente su enorme cabeza y, con esfuerzo, se levantó. Sus huesos crujieron suavemente al erguirse. Dio unos pasos pesados hasta quedar justo bajo el arco natural de la caverna. Asomó su hocico hacia el exterior. El aire era brutalmente frío, pero él lo recibió con calma. Las pequeñas partículas de nieve se estrellaban contra su piel gruesa y escamosa, derritiéndose de inmediato. Sus ojos, cansados pero sabios, miraban al vacío. 30 años. 3 de ellos en este lejano rincón del mundo. 4 años en los que las huellas de su existencia se desvanecían en el hielo y la nieve. Pero también, el lugar donde estuvo por siempre solo. Nunca conoció a otro de su especie. Siempre fue el único especie, un solitario en un mundo lleno de criaturas que nunca llegaron a ser como él. A veces, cuando la brisa acariciaba su piel, imaginaba cómo hubiera sido si hubiera tenido una familia. Si, de alguna manera, hubiera encontrado a otro como él. Pero esa posibilidad nunca llegó. Y entonces, recordó a Melissa. Esa humana que, con su valentía, había compartido su vida. Aquella que le mostró la verdadera fuerza del sacrificio. Recordó la mansión Lockwood, el caos, el rugido del híbrido Última Imperatrix. Fue un combate feroz. Fierce había luchado con todo, pero fue ella salvó una pequeña humana. Melissa, con su último aliento, alzó una mano. Aunque no lo entendió las palabras, solo un toque suave, una despedida silenciosa. El delicado roce de su mano en su hocico. Gracias, hijo mío, parecía decirle. Y en ese momento, Fierce entendió que ya no había vuelta atrás. Ella lo dejó solo en este mundo, pero él nunca la olvidó. A medida que la nieve caía sobre su piel, su mente viajaba nuevamente a esos días. La pérdida, la soledad que nunca desaparecía. Los años lo habían hecho más fuerte, pero también más sabio. Había aceptado la muerte, no solo la de Melissa, sino la de su especie, la de su hogar, la de todo lo que alguna vez fue. Pero dentro de su corazón, algo persistía. La aceptación, sí, pero también la memoria. Los recuerdos de lo que fue, lo que perdió, nunca se desvanecerían. Fierce cerró los ojos, respirando profundamente el aire frío. La nieve cubría su cuerpo mientras observaba el cielo gris que nunca cambió. El pasado estaba detrás de él, pero el futuro aún parecía incierto. Quizás, por primera vez, había una pequeña chispa de algo más. Algo por lo que valdría la pena seguir luchando. Continuará. Bueno, ya acabó este capítulo 27 y ¿qué pasará ahora a Maisie y Fierce? Gracias por ver este video. Si quieres esperar para siguiente capítulo, suscríbete para